Sí, está hablando el ministro de Educación, Luis Ramírez, principalmente sobre irregularidades detectadas en la admisión de centros de formación docente. Ahora responde la pregunta que le hicimos respecto a los muebles chinos. ¿Qué se hace con los antiguos que han sido retirados de las instituciones educativas? No tienen condiciones y por lo tanto vamos a tener que darle un destino, probablemente rematarlos, sacarlos del sistema porque ya no tienen condiciones. Y los que tienen condiciones o pueden ser acondicionados, vamos a redistribuir en una primera instancia en aquellas escuelas en las que falta y en una segunda instancia una sucesión de organizaciones gubernamentales que también requieren. Estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, estamos hablando del Ministerio del Interior, estamos hablando de varias instituciones que tienen sus centros de formación, de distinta formación que requieren de este mobiliario que va a ser, por supuesto, actualizado, puesto en forma para que podamos también en algún caso hacerles llegar una vez que podamos cubrir todas las necesidades que se tiene dentro del sistema educativo. La idea es que en un plazo de este año nosotros renovemos el mobiliario de nuestras escuelas. También quiero decir que esto comienza con el banco y la silla del chico, pero también tiene que ver con el escritorio del profesor, también tiene que ver con las bibliotecas, también tiene que ver con los estantes, es decir, vamos equipando el aula de manera que sea un aula que permita tener todos los insumos y los materiales. Recuerden ustedes que nosotros también estamos detrás de algo que hace rato venimos diciendo, que son los kits del aula. El kit tiene que estar en el aula, por lo tanto, vamos a trabajar en las condiciones para que eso Ministro, ¿cuántos muebles ya se retiraron de las instituciones? ¿Cuántos ya están también con los muebles nuevos? Hasta ayer teníamos un poquito más de 50.000 ya ubicados, ¿verdad? De muebles nuevos. Y tenemos como 15 días más para llegar a estos primeros 100.000 y ya estamos trabajando en la segunda tanda de otros 103.000, probablemente que antes del mes de julio van a estar ubicados en las escuelas. Ministro, una breve entrevista antes de que se vaya. ¿Es cierto que el MEC está analizando 20 denuncias de abuso sexual por parte de docentes? 94. 94 en Desde que yo llegué, desde agosto del 23 a marzo, ahora, al 25, hemos recibido 94 denuncias que están siendo investigadas, que se está trabajando y se está haciendo todo el proceso y algunas también con denuncia fiscal, ¿verdad? ¿Son docentes de primaria, de secundaria? De todo hay, de primaria, de secundaria, directores, es decir, es muy variado lo que tenemos. ¿A nivel país? A nivel país, sí, a nivel país, sí, a nivel país. Las denuncias se dieron ya, entendemos, está en manos de Fiscalía, pero también los niños en manos de Fiscalía y hay todo un proceso muy cuidado. Nosotros tenemos una dirección de cuidado y protección del niño y se siguen todos los protocolos de manera a que podamos salvaguardar en primer lugar a ese niño. Incluso eso significa que tienen que ir a otra institución, si eso significa que hay que mediar para que en la misma institución se generen las condiciones de seguridad. Docentes que ya están apartados de los centros. Claro, eso es automático y eso es todo un tema muy complejo también porque muchas veces son profesores que han ganado concurso y que están sus horas retenidas por este motivo, ¿verdad? Entonces, más de 90 alarma eso al MEC, ministro. Alarma muchísimo, pero más que nada el MEC también es un reflejo de un comportamiento social porque la educación no ocurre fuera de un contexto particular social. Y si eso ocurre en la escuela es como una caja de resonancia de situaciones que ocurren, ¿verdad? Alarma, preocupa y nos ocupa. Este caso de Villarrica, en el que un docente fue absuelto por un tribunal de sentencia, se temía que él vuelva precisamente al aula. ¿Cómo queda ese caso? Ojo, el juicio continúa, que haya tenido una primera instancia, el juicio continúa. Tanto y en cuanto continúe el juicio, está apartado, no entra al aula, no va a entrar al aula. Debe quedar firme la Sí. Cuando termine esto, si llega a la corte, supóngase usted, y en la corte hay una sentencia definitiva, en ese momento recién se va a definir
qué hacer con ese maestro, si se lo reincorpora o no se lo reincorpora, de acuerdo a la sentencia. Hay un mensaje de tolerancia cero también desde el MEC para abusadores que sean docentes. Totalmente, totalmente. No solamente tolerancia cero, sino que hemos desarrollado programas, proyectos de educación en la afectividad, que es lo que nosotros creemos es lo que más se necesita, ¿verdad? Educar a los padres, educar a los profesores, educar a los niños, hay que trabajar. Este es un tema central de la salud mental de los paraguayos. Los estudiantes también, pequeños y grandes, ¿hablan o siguen temiendo principalmente? Y la verdad que eso es muy variado, depende mucho de la zona, depende mucho de la calidad de comunicación. Hay que reconocer que hay zonas en nuestro país donde el niño no tiene tanta intervención o no tiene una dinámica vincular muy importante dentro de su contexto familiar, digamos, está como todo más reglado y como una presencia del adulto de mucha autoridad, donde el chico tiene poco espacio, ¿verdad? Hay lugares donde cuesta mucho más por eso. ¿En el interior principalmente? Y eso depende mucho del modelo de educación que tiene ese niño, pero sí, hay lugares donde cuesta mucho más hablar de esto y hay lugares donde también cuesta mucho más hablar, porque generalmente, en la mayoría de los casos se da dentro de un contexto familiar. Y dentro de ese contexto familiar significa no solo familia, el maestro es familiar para un niño, ¿sí? Recurrente, es decir, hay una relación, digamos, afectiva o positiva, y en ese marco ocurre, entonces cuesta mucho más para un niño entender estas cuestiones, estas dificultades y poder tomar también la decisión de poder distinguir y denunciar. Esos abusos se dieron en el marco de lo que fue el desarrollo de las clases, que algunos testimonios... Y la verdad que es variadísimo, ¿verdad? No, generalmente en el desarrollo de las clases no se da. Eso es muy difícil. Fuera del aula... Generalmente ocurre, generalmente. Pero hay diferentes casos. Entonces, y diferentes casos en diferentes ciudades, con diferentes enfoques. Y la verdad que es una situación pero muy triste. Triste por sobre todas las cosas, porque no hay derecho a perjudicar la existencia de nadie y menos de un niño, ¿verdad? Entonces es muy difícil a partir de ahí toda la recomposición que tiene que hacer ese humano, ¿verdad? Es un esfuerzo, es un desgaste humano muy grande. Y es uno de los procesos que más tenemos que apuntalar. Por eso estamos creando también las unidades de apoyo psicológico, ¿verdad? Que son nuestros centros de atención a la integración y a la integralidad, porque desde ahí tenemos que ofrecer posibilidades de trabajar terapéuticamente también con los niños y sus familias. Ministro, para cerrar el caso, hablaban de las aulas también, en este caso respecto a los muebles viejos. Sí. ¿Esos van a ir entonces a las instituciones donde haya también formación? Claro. Voy a poner solo un caso, ¿verdad? Por ejemplo, la policía, Ministerio del Interior, tiene ICEPOL, ¿verdad? Que en algún momento puede ser una estrategia. De hecho, estamos hablando con ellos porque poder cederle los mejores materiales que se han sacado. 50.000 se retiraron. Y un poquito menos quizás. 50.000 entraron y no siempre se retira todo, como te dije, porque se queda para la biblioteca, a lo mejor otro grupo de sillas se queda para el laboratorio, ¿verdad? Etcétera. Entonces, depende mucho de la estructura que tienen las escuelas también. ¿Y los otros nuevos, cuándo llegarían, ministro? Y estamos en el proceso de entrega. Tenemos esta primera tanda hasta mayo, la segunda tanda hasta junio, julio, y la última tanda estaríamos terminando entre agosto más o menos. La meta, terminar el 2025 sí, con ¿cuántos muebles entregados? 330.000 muebles entregados. Hasta el momento 50.000 nomás. Y hasta el momento, en el primer mes. Okay. ¿Y a futuro, a los meses próximos? Y por eso 100.000, 50, vamos a llegar a 103.000 más o menos, y así vamos hasta completar los 330.000, un hecho histórico, un hecho inédito. Los muebles son de primerísima categoría, nada que envidiar a ninguna escuela privada del Paraguay, es decir, es un lujo para los alumnos de nuestra escuela pública, y no lo digo para que se diga, no, se merece la escuela pública. Ministro. Gracias. Bueno, ministro de Educación, Luis Ramírez, entonces aquí desde Murú Villaroga, compañeros.